¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este estudio, el cual se llama Un gobierno de justicia. El día de hoy vamos a ver la unidad número 3, que es la unidad final, que se llama Dios de esperanza. Y el texto para memorizar se encuentra en Isaías 9:6. Es un texto pues bastante conocido por muchos de nosotros. Nos dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bien, la verdad central, hermanos, dice que Dios envió a su mensajero para establecer un gobierno de paz y justicia para todos. Nos habla, hermanos, o nos da el estudio, nos da una reseña histórica, un contexto histórico sobre lo que vamos a ver el día de hoy. El texto que vamos a manejar la porción de la palabra se encuentra en Isaías 9, versículos del 2 al 7 y 11, versículos del 1 al 3. Y nos dice, hermanos, la lección, en la introducción nos dice que esta parte de la historia se remonta más o menos a lo que es el año 735 a.C. Había una actividad importante en Israel, ya que había Siria e Israel, que ya estaba separado de Judá, pues estaban haciendo una presión o estaban tratando de que Judá se una contra ellos, o se una a ellos contra la amenaza de Asiria. Acaz, el rey de Judá, le pidió a Pul, el rey de Asiria, su ayuda contra ellos. Este Pul también es conocido como Tiglat-Pileser III, el cual aceptó pues gustosamente pues atacar lo que es las naciones de Siria y de Damasco. Vemos aquí que conquista estos pueblos, estas naciones, y como les comentaba, pues esto fue en el año alrededor de 732 a.C. En estos pasajes pues se ve una situación y vemos que el profeta Isaías le reclama al rey Acaz, que era el rey que se encontraba en esos momentos como rey de Judá, y le condenó la incredulidad de pues, que tuvo él para aliarse con esta nación, pues que era una nación que pues aparte de que estaba en ese momento o tenía un poderío militar, pues era una nación pues pagana, que tenía pues muchas costumbres, tradiciones diferentes a las que tenía el pueblo de Judá en ese entonces. Y en ese momento, hermanos, pues Isaías da la profecía acerca de Emanuel. Recordemos que Emanuel significa Dios con nosotros. Y si nosotros pues lo trasladamos a nuestra verdad, a lo que nosotros sabemos, a lo que nosotros conocemos, pues se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Dice que Isaías profetizó la derrota del conquistador asirio, que Dios usó como vara de castigo contra su propio pueblo. Dice: al desechar esa vara, Dios levantó un retoño del tronco de Isaí, Isaías 11:1, al hijo de David, para establecer su reino mesiánico. Bien, hermanos, vamos al primer punto, que se llama Emanuel restaura el trono de David, Isaías 9, de los versículos del 2 al 7. Versículo 2 nos dice: el pueblo andaba en tinieblas, vio una gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció. Vemos aquí, hermanos, este versículo se refiere a las tribus de Zabulón y Neftalí. Recordemos que cuando llega el pueblo de Israel a ocupar la tierra prometida, dos de las tribus se quedan del otro lado del Jordán, es decir, no pasan
pasan el Jordán, pero se quedan con una posesión del otro lado. Vamos ahorita en la imagen, pues van a ver cómo quedan divididas. Estas fueron las primeras tribus, hermanos, que fueron conquistadas por el gobierno asirio, por el imperio asirio. Dice, a los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Estas fueron, o estaban en angustia. Dice, el pueblo andaba en tinieblas. Las tinieblas del castigo del Señor, las tinieblas son la ausencia de luz y el Dios de luz, de modo que la promesa de Dios es que la luz va a resplandecer sobre ellos, una gran luz. Dice, la presencia de Dios va a ser evidente entre ellos. Isaías escribió en tiempo pasado, aunque todo era una profecía, el uso del llamado pasado profético, tan seguro como que ya había ocurrido. Esa región, hermanos, pues es la región que en tiempos de nuestro Señor Jesucristo pues se conocía como Galilea. Aquí vemos que pues esta es dominada, y si ustedes pueden o ven más adelante los evangelios, pues era un lugar que los mismos judíos que habitaban en Jerusalén pues no querían. De hecho, pues vemos en la expresión cuando se dice de Nazaret va a salir algo bueno. Esta expresión pues es de Natanael. Y pues Nazaret se encontraba en esa región de Galilea, que era la región pues donde habitaba nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, pues vemos aquí esta situación que vivía este pueblo, pues lo iba a terminar viviendo pues también el pueblo judío, con lo que es la conquista que sufren más adelante por los babilonios. Pero esta situación o este castigo, vamos a decirlo así, que se tiene, pues es precisamente por la desobediencia del mismo pueblo, pues es consecuencia del pecado del pueblo. Aquí nos dice que la oscuridad del pecado solo puede ser dispersada por algo que sea su opuesto. Esto es la luz. La luz es un don de Dios, no puede ser producida por un corazón que también está en tinieblas. Dice, la obra completa de Cristo y todas las bendiciones que trae pueden ser identificadas con la luz. Muy bien, hermanos. En el versículo 3 dice, le aumentaste la gente y asentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el botín. Bien, vemos aquí una situación desoladora que se está profetizando, una situación donde pues va a haber tinieblas, pero al momento de que llega la luz, pues dice que va a aumentar la alegría a la gente. Esto es decir, que este pueblo de Dios pues va a ser un pueblo gozoso precisamente por la libertad que es en nuestro Dios. Dice, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, es decir, cuando se obtiene un fruto o cuando se recoge el fruto del trabajo duro, del trabajo arduo, y dice, y como se gozan cuando reparten el botín. El versículo 4 dice, porque como el día de Madián, tú has quebrado el yugo que cargaba, la vara de su hombro y el cetro que lo oprime. Hace una comparación, una remembranza de aquella épica batalla que tuvieron Gedeón con sus 300 hombres y esa victoria lograda para quitarse pues el yugo que en ese momento se tenía. Y en el versículo 5 dice, todo calzado del que marcha con estruendo y el manto revolcado en sangres será para quemar, pasto del fuego. Dice, luego de la victoria habrá paz completa, todo lo que se había usado para la guerra sería quemado, pues ya no habría ninguna necesidad de ello. Y aquí viene el versículo clave, hermanos, de esta lección. Versículo 6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Después de este versículo, o del versículo 5, donde se dice que ya los instrumentos de la guerra pues iban a ser quemados, viene el anuncio mesiánico. Este niño que trae salvación para el pueblo. Este niño mismo es el que menciona Isaías en el 7:14. Dice, la salvación prometida por el Señor a ser realizada por un nacimiento en la historia, sobre la tierra, en un tiempo definido y un lugar definido. Como todos lo sabemos, pues estas profecías se cumplen en la persona de Jesucristo. Y a este niño lo identifican como Emanuel. No porque le iban a poner Emanuel al niño, sino por lo que representaba ese niño. Representaba que Dios iba a estar viviendo con nosotros. También nos dice, Él llega a ser Jesús. Recordamos que Jesús significa Jehová salva, que es una variante del nombre de Josué, Yoshua, más o menos por ahí va la etimología del nombre. Y esto lo encontramos en Mateo 1:21. En la Biblia, hermanos, el nombre indica el carácter y la esencia o naturaleza de la persona. Los 4 pares de nombres describen su carácter y merece llevarlos. Son nombres descriptivos de su divinidad y también de su humanidad. Como lo habíamos comentado en otra clase, hermanos, estas características o estos nombres a los que alude el versículo 6, pues tienen esa dualidad, característica humana, característica divina. Como lo comentábamos ya hace algunas clases, pues va estableciendo 2 puntos importantes dentro de lo que menciona o se refiere a ese niño que nació para que la humanidad pues fuese salva, y pues a esa profecía mesiánica que se cumple, como ya lo habíamos comentado, con la persona de nuestro Señor Jesucristo. El primero es admirable consejero. Ya habíamos comentado, en la Reina Valera que nosotros manejamos, pues viene establecido o cambiado o separado por una coma. Pero sabemos que en la traducción original habla de la dualidad, es un admirable consejero. Como lo comentamos, la palabra admirable es una palabra que alude a lo divino y consejero que alude a la humanidad. En el Nuevo Testamento se habla de señales y prodigios con relación a los milagros de Jesucristo. Juan 4:48, prodigios nos indica una clase especial de milagros, sino los mismos desde la perspectiva de la reacción sorprendida de la gente que veía. Es decir, las situaciones de que las personas se admiraban de estos prodigios que realizaban. Y también, hermanos, pues recordemos que la persona admirable o el título de admirable nada más se le podía dar a Dios, como lo vimos en clases pasadas o como se los mencioné. Recordemos esa parte de la escritura donde Manoa está con su mujer, llega el ángel de Jehová, hacen ahí, pues les explican que van a tener o que va a haber un nacimiento milagroso, y al final pues le pregunta a Manoa su nombre al ángel del Señor, y le responde, ¿por qué quieres saber mi nombre si mi nombre es admirable? Entonces se asusta a Manoa. Recordemos que la persona que veía la gloria de Dios pues se moría, y entonces ellos pues se asustaron y precisamente tuvieron esa reacción de temor. Sin embargo, pues el ángel del Señor les dijo que no tuvieran miedo. Entonces aquí, hermanos, pues vemos una señal mesiánica divina en la cual pues esta situación
La segunda parte, hermanos, donde es admirable consejero o la característica de consejero, pues también refiere a la sabiduría que habría en este Mesías. Una persona, hermanos, pues que da consejo, pues es una persona pues que tiene que ser muy sabia en lo que habla. ¿Por qué? Porque pues todos podemos dar consejos, pero no todos podemos dar buenos consejos. O sea, se necesita de tener pues esta sabiduría, y nosotros sabemos pues que la sabiduría pues viene de Dios. Entonces aquí, hermanos, pues nuestro Señor Jesucristo pues siendo Dios pues podía ser un gran consejero, pues el mejor consejero que se pudiese tener. El segundo nombre, hermanos, que menciona aquí el versículo, Dios fuerte. Dice, el nombre de Dios se reserva para el verdadero Dios, de modo que darlo al Mesías es revelador de quién es Él. A nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo crucificaron porque decía que era hijo de Dios. Nadie de los judíos, hermanos, dice que es hijo de Dios. O sea, nadie se autonombra como hijo de Dios porque se hace igual que Dios. Nosotros, hermanos, decimos que somos hijos de Dios precisamente porque este título lo permite Jesucristo en esa salvación que Él nos da. Pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hijos de Dios solamente aquellos que creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Los demás, creaciones de Dios. Fuerte, nos dice, es Dios. Entonces, el Mesías es Dios. Cristo es el Mesías, Cristo es Dios. Y la segunda parte es fuerte. Es una palabra para un héroe, un adalid, un campeón, una persona pues que tiene fuerza, precisamente a eso se refiere. Y esto va realizado o una situación que va en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha hecho lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Venir a morir por nuestros pecados, pues no cualquiera. No cualquiera pues tiene ese acto de valor, esa fuerza para cumplir con lo cometido por el Padre Celestial. Tercer nombre, Padre Eterno. Dice, Isaías es el que introduce el pensamiento de Dios en su relación de nuestro Padre. Como lo mencionaba, hermanos, para un judío no dice yo soy hijo de Dios o Dios es mi Padre. Dice, a pesar de la rebeldía del pueblo de Israel, Dios era para ellos digno de la mayor reverencia. Por tanto, alguien lejano a ellos, dice, jamás se atrevían a llamarlo Padre, sin caer en insulto a Dios. Entonces, como les digo, no había esa confianza. Sin embargo, hermanos, pues dice, ahora es Dios mismo a través de su siervo Isaías, en que dice que la relación sería por medio del Mesías de Padre Eterno. Aquí, hermanos, cambia las características. Si se fijaron en los primeros dos nombres, pues es admirable consejero, divino, humano. Dios fuerte, divino, humano. Y aquí, hermanos, pues vemos al revés, humano, divino. Padre, pues es una situación que es humana, que es una relación humana. Y aquí Dios está cambiando este paradigma de que Él sea el Señor a ser nuestro Padre. Y eterno, pues la palabra eterno pues refiere a que no tiene principio ni tiene fin, sino pues que es continuo. Entonces dice,
Esta relación pues es una relación amorosa sin fin. La eternidad alude a la deidad, pues solo Dios es eterno. Y por último, hermanos, el último nombre, que es Príncipe de Paz, pues también igual hace la dualidad, pero primeramente humana, divina. Príncipe de Paz. Príncipe pues habla de un principado. Al hablar de principado pues estamos hablando de un reino. La palabra príncipe se utilizaba para designar al rey. Ya pasa el tiempo, transcurre el tiempo y se manifiesta como un hijo de un rey. De hecho, pues Maquiavelo en su obra El Príncipe, pues habla precisamente del gobernante principal. Sin embargo, hermanos, pues aquí la palabra príncipe pues nos refiere a una persona pues que tiene el poder o que es el monarca, pues el dirigente de una monarquía, para hacerlo más claro. En este caso, pues es príncipe porque es hijo del rey David, es descendiente del rey David. La profecía menciona que del rey David iba a salir el Mesías de su linaje. Lo comprobamos tanto en la genealogía que viene en Mateo, que es la genealogía de José, como en la genealogía que viene en Lucas, que es la genealogía de María. En las dos, pues viene el rey David como un miembro, parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, hermanos, vemos que en este punto lo humano pues es ser príncipe, ser gobernante, ser monarca, y lo divino o la cualidad divina pues viene siendo la paz. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A través, ¿cómo nosotros podemos ser pacificadores? Pues a través de esparcir la palabra y que la persona pues tenga paz para con Dios. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:18 dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo y tenemos este ministerio de llevar las buenas nuevas para que la gente se reconcilie con Dios. Porque hay una separación entre Dios y los hombres a causa del pecado. ¿Y cómo podemos quitar ese abismo entre las personas y Dios? Pues a través de llevar la palabra, porque nuestro Señor Jesucristo es el que reconcilia o es el medio para acercarnos a Dios. Cuando Cristo fue anunciado, nos dice Lucas 2:14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Sí? Cuando Jesús hizo la entrada triunfal a Jerusalén, Lucas 19:38, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y el mismo Isaías, en Isaías 53:5, dice: el castigo nos trajo paz, fue sobre él. Entonces, hermanos, pues esta situación, entrada en nuestro Señor Jesucristo, pues es una virtud divina. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo las da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vemos aquí una situación interesante también. Habla que Él es un príncipe de paz, un gobernante que viene a traer paz para el mundo. A diferencia pues, de los reinos terrenales, el de Dios crecerá por medio de la paz, por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón, por la predicación del Evangelio. Dice aquí
El reino del Mesías es una continuación del reino de David, pero es eterno. La justicia y el juicio son su fundamento. El Señor tiene la determinación de proteger su honor divino y vindicar sus propósitos. Bien, hermanos, ya terminamos de ver esta porción de la palabra de Dios de Isaías 9. Vamos al segundo punto, Isaías 11 del 1 al 3. Nos dice, la vara del tronco de Isaí cumple su misión. Versículo 1 dice, un retoño brotará del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto. Dice, ¿qué había pasado con la casa de David? Para hablar de su condición humilde, Isaías habla del tronco de la raíz de Isaí. Es decir, recordemos que Isaí era el papá de David, el cual pues no era un rey. Recordemos que él pues era una persona humilde que vivía en Belén, que tenía a sus hijos, de los cuales pues fue escogido David. Y de ahí dice que va a haber un retoño, dice, llevará fruto, pues todavía hay vida en las raíces y Dios obra en este renacimiento. Dice, el árbol había sido talado, pero se quedaba el tronco que servía de cepa para sacar de ahí un vástago. Recordemos que el linaje de David pues es apresado, llevado cautivo a Babilonia. También pues existe una maldición sobre los varones del reino de David. Por eso nuestro Señor Jesucristo no cumple con esa maldición, porque Él viene siendo simiente de una mujer. Y aquí, hermanos, pues vemos, pues es una situación que pues tendríamos que analizar en otra clase, porque pues da mucho a qué hablar. Y vamos a ver en el versículo 2, dice, sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de la inteligencia, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y el temor del Señor. Dice, los oficios del Mesías, hermanos, como profeta, sacerdote, rey, requiere la asistencia del Padre, quien vaciará en la plenitud de su presencia. Vemos aquí que el Espíritu del Señor pues estaba en Cristo. Ya lo vimos en la clase pasada, donde nuestro Señor Jesucristo mismo reconoció o mencionó en una sinagoga que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y aquí, hermanos, pues tiene tres oficios, los tres oficios importantes en el pueblo de Israel: el que era el profeta, que era el que hablaba de la justicia, del juicio, de David, de justicia de Dios, del sacerdote, que era el que estaba, o era el mediador que anunciaba pues o que podía entrar al lugar santísimo para ofrecer los holocaustos para los pecados, y el rey pues que era el que era pues el que estaba en el gobierno. Y todo esto se atribuye al Mesías. Todo esto viene al Mesías. Y en el versículo 3 dice, él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos. Nos dice, la frase, él se deleitará en el temor del Señor, dice, puede ser el temor del Señor, será la fragancia para él. En consecuencia, él no juzgará por apariencia de las cosas, ni por lo que se dice, sino por la razón de dirección del Espíritu Santo. Y nos hace una pregunta, ¿puede haber un Mesías más justo que este? Entonces, hermanos, pues aquí nos menciona o nos hace ver que este Mesías pues tiene la virtud de reconciliarnos con Dios y darnos a nosotros un gobierno de justicia. Bien, hermanos, pues ya con esto concluimos la lección. Quiero anunciarles que el próximo domingo pues no va a haber escuela dominical. Ya nos estaremos viendo para el inicio del año. Les deseo, hermanos, pues una muy feliz Navidad.
al lado de sus familias. Que el Señor les bendiga, que les guarde. También les deseo un feliz año 2021, si el Señor nos lo permite. Y pues esperemos, hermanos, que esta situación pues que se tranquilice, se controle, que ya podamos nosotros ir regresando a la normalidad que antes teníamos. Es una situación complicada, es una situación pues que nos ha tenido en aislamiento pues bastante tiempo, que nos ha cambiado la vida, y sin embargo pues hermanos, pues el Señor hasta aquí nos ha ayudado. El Señor hasta aquí pues ha estado con nosotros. Hermanos, pues Dios les bendiga, cuídense. Con el favor de Dios pues estaremos iniciando otro estudio. Ya veremos pues los temas que estaremos tratando para el próximo año, con el favor de Dios. Lo más seguro es que sigamos aquí en esta misma forma, por medio de esta plataforma, el YouTube. Esperemos también pues que como iglesia pues nos reactivemos, que hagamos, que podamos empezar este 2021 pues trabajando y pues sirviéndole al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, cuídense. Como les comentaba, pues les deseamos una muy feliz Navidad, ya les había comentado, y pues esperemos que en el próximo año el Señor, si nos permite, pues trabajemos arduamente. Que el Señor les bendiga.